Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ya la última charla de este ciclo de conferencias del seminario Taller Permanente de Filosofía que presenta la Universidad de Sonora. Estamos hoy con el doctor Rolando Picos Bobbio, que va a presentar un trabajo que ha titulado Eusebio Quino y la utopía cristiana en las fronteras novohispanas. Como subtítulo agrega obstáculos, límites y posibilidades de la obra jesuita en el siglo XVII. Quiero comentar que, como solemos hacer en el seminario, después de la conferencia del doctor, abriremos un espacio de comentarios, de preguntas y participación, tanto de los asistentes en línea como los que estamos en presencial. Y me permitiré, antes de darle la palabra al doctor, hacer una breve semblanza de su trabajo. El doctor Rolando Picos Bobbio es licenciado en Filosofía y también maestro en Metodología de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas y colabora como profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también en la Universidad Pedagógica Nacional. Entre sus publicaciones, que cuenta más de una docena de publicaciones arbitradas profesionales sobre los temas de filosofía y educación, quiero resaltar las más recientes, que son las siguientes: Pensar el mundo, filosofía, razón práctica y nuevo orden post-COVID, que aparece en 2021, Ética, educación y sociedad del conocimiento, que publica en el 2020, y más recientemente Pluralidad filosófica norteamericana, un panorama contemporáneo, que es de este 2023. Entre su producción se encuentran más de 4 libros y uno que está en prensa, que se titula Montaigne y el libro y el espejo, que aparece este año 2023. ¿No? Ha coordinado distintos coloquios y congresos de filosofía y educación a nivel internacional. Me permito mencionar especialmente el coloquio de didáctica de la filosofía en el 20º Congreso Internacional de Filosofía de la AFM, que aquí en México en 2021. Asimismo, es presidente de la Comunidad Filosófica de Monterrey, Asociación Civil, y participante en otras asociaciones también de índole filosófico y cultural. Sus líneas de investigación incluyen los problemas éticos de la filosofía contemporánea, la filosofía de la educación y la formación docente y didáctica de la filosofía. Maestro, la palabra es toda suya. Lo escuchamos con mucha... Muchas gracias por la invitación. En verdad estoy muy emocionado. Ya diré por qué en el cuerpo del texto que voy a estar leyendo compartiendo con ustedes. Daré las razones de por qué esta visita a la Universidad Autónoma de Sonora es tan especial y tan importante. Agradezco a los organizadores de este seminario permanente, por supuesto, por esta invitación, y agradezco a este sol de Hermosillo, que me recuerda también el sol de Monterrey, de donde vengo y donde llegué ayer justo de la noche. Esta propuesta de investigación hace una cambiada consolidada, porque, claro, yo no soy un especialista en la obra de Quino, ¿sí? Soy un simpatizante, por así decirlo. He estado trabajando en algunas cuestiones relativas a filosofía mexicana. Me he acercado un poco al pensamiento jesuita, particularmente en Baltasar Gracián, que lo trabajé también en mi tesis doctoral, y pues con el motivo de este viaje aquí a Hermosillo, pues la idea fue trabajar en un motivo digamos, a la ocasión. Leo entonces el texto. Primero una frase de Herbert Eugene Bolton, que, como ustedes saben, es la autoridad cuando se habla de Quino, esa enorme biografía, ese estudio tan tremendo de este investigador norteamericano, pues merece todos nuestros respetos. Pero hay una frase que es muy significativa y que creo que todos los profesores y profesoras debemos de aplicar. Dice Bolton: soy un optimista porque creo que la juventud merece el esfuerzo de la enseñanza. Un maestro pesimista es esencialmente deshonesto, pues pretende hacer algo en lo que no cree. Y esa frase me parece magnífica.
Pues en verdad, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la maestra Maribel Maldonado, que me de puente para esta invitación, a la maestra Norma Salguero, a mi presentador Lenín Monjardín, y por supuesto al Seminario Taller de Filosofía del Departamento de Letras y Lingüística de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Sonora, por esta invitación que me honra y me distingue. Entiendo además que esta charla se da en el contexto de fechas que celebran el trabajo y trascendencia de la acción docente, por lo que aprovecho este espacio para desearles las más sinceras felicitaciones. Quiero además reconocer el valor de su lucha sindical por el reconocimiento del esfuerzo de la comunidad académica de esta también querida universidad. Mi visita a la Unison tiene profundos tintes personales, diría autobiográficos, de esos que siembran el alma y el corazón. Yo, mucho antes de serlo, era universitario. El campus que piso no me es ajeno. Lo caminé de niño y de joven. Puedo decir que de muchos modos, inadvertidamente quizás, aquí nació para mí un destino. No podía eludir el hecho de que hoy regreso, después de 38 años, casi 4 décadas, a la ciudad que me vio nacer al asombro, a la cultura, a la amistad y al primer amor. No quería hacerlo sin decir algo que valiera la pena de ser dicho, que justificara el privilegio de estar aquí con ustedes en este espacio, y lo agradezco doble porque sé que estamos en un fin de semana festivo y ustedes están aquí. Gracias. El proyecto que un día me decidió partir desde una soledad radical a buscar aquello que quería ser, atraviesa regiones de mi vida, ausencias y presencias, la de mis padres y más recientemente la de mi hermano Fausto. Me acompañan la luz de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanas y mis amigos, los de ayer y los de hoy. Regreso, pues, como el hijo ni tan pródigo, pero sí agradecido de las palabras de aquellas maestras y maestros que, sobre todo, si tuviera que sintetizar, me hicieron amar la palabra, el lenguaje, la escritura y la memoria. Hablo entonces desde la República de la Infancia, la adolescencia y los primeros e infructuosos amores. Disculpen, pues, las voces que hoy se hacen presentes. En 1966, el año en que nací, por otras tierras, por cierto, se encontraban los restos del padre Eusebio Francisco Quini, Eusebius Franz Kuhn, o en su voz latina, Eusebio Francisco Quino, la ciudad que hoy es llamada en su honor Magdalena de Quino. Recuerdo de aquellos años, camino a Santa Ana y a Nogales, el viaje fugaz a la plaza donde creo se encuentran los restos del jesuita italo-alemán. De adolescente, sin estar consciente de la trascendencia de ese paseo, me tocó conocer en un paseo estudiantil, eran los tiempos a la palabra y no la misa, la misión de San Cayetano de Pumacátori, que fue fundada en 1691 en Arizona. Mi curiosidad no daba entonces ni para la historia ni para la filosofía, y si lo veo ahora, el hecho de haber hecho cumbre en Kitt Peak, nada más y nada menos que un observatorio astronómico, no es poca casualidad. Si quieren avanzar. Antes ahí, bueno, está, voy a hacer alusión al verso que dedica Sor Juana al padre Quino. Bueno, ahorita voy a hablar de eso, pero quería que estuviera ahí para que lo estuvieran leyendo. Entonces, no es casualidad, decíamos, no por lo menos si consideramos que el padre Quino viaja y desembarca por vez primera en las tierras americanas en 1681 en calidad de real cosmógrafo, agrimensor y geomisión a California, que por entonces estaba organizando. Es de sobra conocido, a propósito de la fama que le precede, la polémica que establece a propósito de la publicación de su exposición astronómica con el poeta, científico y sabio novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora. De hecho, en un momento dado ya dirigía el trabajo a esa técnica porque en realidad es muy interesante ese intercambio de ideas, ¿no? Y esa crítica sagaz, ¿no? Diría yo, de uno y de otro, ¿no? Lo mismo de los versos que le dedica a la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, con quien traba amistad en su llegada a México. Aquí aprovecho para decir que quizás esos versos que le dedica a Sor Juana tienen que ver con una propia rivalidad con Sigüenza y Góngora, tienen que ver también con el lugar que ocupaban en la corte,
y con la guía o no de los famosos arcos triunfales, ¿no? Con los que recibieron al nuevo virrey. Entonces hay de una polémica entre amigos, ¿no? Sor Juana y Sigüenza, y por ahí está el motivo por el que también Sor Juana le dedica estos versos a Quino, sabiendo que Quino había criticado a su amiga. Entonces ahí hay un tema fantástico, ¿no? Vale la pena, acaso, comentar aquí que ese desencuentro duró algunos años. Después de un comienzo amistoso, los dos hombres, sin embargo, se enredaron en una disputa de varios años. También Quino escribió un libro en el cual defendía decididamente la influencia que los cometas ejercían en la suerte de los humanos. Por supuesto, aquí Bolton nos dice que ahí se muestra, digamos, los límites de esa estructura de pensamiento, de formación. Dice Bolton, aquí se ve muy medieval Quino, ¿no? Porque sostiene sí que los cometas son malos augurios, ¿no? Y el argumento de Sigüenza, eso no tiene nada que ver. En el fondo también se está generando una disputa muy interesante que tiene que ver con la reivindicación del criollismo mexicano, de la futura nación mexicana. Es un punto también interesante. Quino escribió un libro, pues decíamos, en el que defendía decididamente la influencia que los cometas ejercían en la suerte de los humanos. Pero se sintió tan provocado que rechazó enérgicamente las posiciones de Quino en otro texto más amplio que se editó en 1690, la famosa Libra Astronómica. Censuró las observaciones y los cálculos astronómicos de Quino, los que consideró muy pobres, y se quejó de la arrogancia que el europeo mostraba frente a los criollos americanos. En 1695, Quino vino aquí a contestar una vez más en la biografía del padre Francisco Javier Saeta, Francesco Saverio Saeta. Pero bueno, en ese momento no le aprobaron la publicación, y ahí está esto que dije al benévolo lector, ¿no? A la entrada digamos, de este texto, ¿no? Donde describe la vida de este padre, que bueno, que fue una de las muchísimas víctimas, ¿no? de los episodios de violencia en medio de las misiones y de la conquista espiritual, ¿no? De esta parte de España, ¿no? Entonces, este espíritu de polémica jamás le faltó al jesuita. Visto entonces que soy un filósofo que ni por asomo pretende ser historiador y que también puede hablar de otra cosa ya hecha, por ejemplo, pero sí complicarme, como suelo hacerlo, a no ser tan fiel a mis declaradas líneas de investigación, puntualizo que no me interesa el enfoque clásico de la historia, el catálogo de fechas, personajes o eventos de relevancia, no el monumento, sino la parte de una historia como acontecimiento crítico, como procesos de subjetivación y de praxis histórica susceptibles de ser comprendidos y explicados hermenéuticamente. Solo a partir de estos principios, pienso, podemos entender la trascendencia de una vida en su originalidad y circunstancia. Señalo ahora algunas directrices de esta exposición, necesariamente parcial, inicial e incompleta. Como todo escrito, incluso impreso, no deja de ser un proyecto. En primer lugar, a partir de una rápida reconstrucción de entrecruces histórico-biográficos, quiero dar cuenta de la figura del jesuita Francisco Eusebio Quino como de una figura prototípica del barroco, ya diré por qué, de un heredero del clima intelectual y científico que en el contexto europeo marca una impronta importante tanto por los valores de su herencia humanista reflejados en el carácter de la evangelización de la nueva para los límites propios y contradicciones de la modernidad de la ratio studiorum que se anclan en una cosmovisión que no ha superado del todo el paradigma aristotélico ptolomeo. En un segundo momento, después de enunciar más desde la intuición que del saber indubitable, ese saber claro y distinto, se quiere dar cuenta del proceso de transfiguración conceptual de la misión evangelizadora de Quino en confrontación u oposición con la lógica de la colonización europea. Reconociendo históricos de su discurso y fundamentación, ¿qué proyección arroja hacia el presente el multiculturalismo activo de Francisco Eusebio Quino? Efectivamente, podemos hablar de esta apertura multicultural o más bien de una estrategia. Es posible leer incluso al padre Quino en claves más cercanas a lo colonial
o su pensamiento siempre se encuentra en los férreos e incontrovertibles fines de la compañía de Jesús? Ha puesto estas preguntas que intentaré responder pues más adelante. En esta ruptura que mi querida amiga Cristina Ríos decanta como el camino de Damasco que toma el jesuita, refiriéndose, entiendo, al acontecimiento, la revelación, la epifanía por la cual un sujeto transfigura su existencia. Isaac Foucault enuncia como el juego de verdad del sujeto sobre sí mismo. Por último, aventurando una tesis desde la ignorancia, pero sí desde la recuperación de algunos elementos de la naciente filosofía mexicana, criolla y novohispana, ¿en qué sentido se puede reconstruir desde algunos rasgos de sus expresiones escritas una filosofía del reconocimiento convergente, aunque geográficamente lejana, con el humanismo criollo del siglo XVII en el pensamiento del pensador jesuita? Vayamos pues a la primera parte. Bien. Explorador, soñador, aventurero son términos que no pocas veces reciben aquellas y aquellos sujetos dispuestos a salir de lo común, a pensar desde lo diferente y en la diferencia, en el margen y a veces en la transgresión. La vida como ejercicio espiritual requiere esencialmente la práctica que le dé sentido, que le fundamente. Antes, la existencia es promesa, proyecto, posibilidad. El tránsito del sueño a la acción define nuestro tiempo finito en el mundo. La disposición a andar el cosmos es el atributo de quienes fundan tiempos nuevos. Quino fue uno de estos personajes. El barroco europeo es el propio de un siglo de un sujeto confundido, polarizado en los extremos de la existencia, la vida y la muerte. El siglo XVII conoce la intensidad de las guerras en todas sus dimensiones y desencantos. No es casual que José Luis Mora defina el barroco como el enorme esfuerzo de encontrar lo estable en lo inestable, lo cito directamente. Anhelo de unidad o de reconstrucción de la modernidad entrada en crisis por el desencanto de lo real, de las tensiones de la historia y de sus naufragios. La literatura, en particular la del siglo de oro español, de alguna forma se empeña en mediar entre el deseo de conocimiento expresado en el desarrollo de la filosofía moderna y la cotidianidad de la existencia azarosa. Se trata de no prescindir de la filosofía, de no prescindir de la vida cotidiana, del individuo concreto, en el contexto de la fugacidad y la dura relación con el mundo. Bolívar Echeverría ha señalado que lo barroco se encuentra en la base misma de la modernidad. Citando a Sarduy, añade, sí, un mundo que vacila, un orden carcomido por su propia inconsistencia, que se contradice a sí mismo y se desgasta en ello hasta el agotamiento. Junto con él, una confianza elemental, profunda, que se desvanece sin remedio. Está ahí la cita. El barroco se representa de cierto modo como una modernidad alternativa, una estrategia de resistencia. Se trata de vivir pese a las contradicciones, de resignificarlas, oponer al orden vertical un no oblicuo, no frontal, sino prudencial, como en Baltasar Gracián, por ejemplo. En este empeño, frente a la realidad del que se duda, se crea y se sueña, se inventa y se propone. El siglo XVII conoce el auge de la prosa didáctica, de la literatura, de los manuales de vida y de los fundamentos de la pedagogía. Quevedo y Sor Juana, Calderón de la Barca y Comenium, que el Comenium es anterior. Visiblemente la pedagogía ignaciana, que prescribe las normas de vida de una orden, la de la Compañía de Jesús, encuentra en la fe y en su misión evangelizadora en las más agrestes circunstancias un equilibrio, una certeza y una verdad por defender en un mundo que claramente transita a un orden globalizado. Reconstruir sintéticamente una línea genealógica de vida es una tarea compleja. Requiere una inversión de tiempo atenta a los detalles, a las circunstancias. Me he apoyado, como ya señalé, en la gran obra referencial de Herbert Eugene Bolton, publicada originalmente como The Rise of Christendom en 1932 y traducida al español como Los confines de la cristiandad, una biografía de Eugenio Francisco Quino, misionero y explorador de la Baja California y la Pimería Alta. Y esto lo he hecho sin la mínima pretensión de la totalidad. La obra es inmensa, es una obra muy interesante, pero bastante voluminosa. Más bien he tenido la intención de señalar algunos aspectos que me parecen importantes en esta biografía intelectual del jesuita. Eusebio Francisco Quino transfigura su identidad como lo hace con su pensamiento y vida.
Eso es otro detalle también interesante. Nace en Segno o Segno, en Trento, en Italia, el 10 de agosto de 1645. El apellido original pareciera haberse subvertido en su viaje a España e Hispanoamérica de Quinos o Quinus en Quino. El propio destino había alterado sus deseos iniciales de viajar al oriente para seguir los pasos de San Francisco Javier, evangelizador en Japón y China. La figura del mártir cristiano sin duda le atrae. Parece ser el horizonte de una vieja promesa a Dios ante una enfermedad casi mortal. Me cuenta ahí Walton a propósito de un periodo, ¿no?, en donde la salud de Quino estuvo muy frágil. El padre Quino es la figura, el jinete eterno que consume las leguas del desierto de Sonora y Arizona sin preocuparse, quizás, de su identidad plural y de su condición migrante. La perspectiva cambia desde el horizonte en el que se invierten los papeles entre quien asume su extranjería como condición ontológica diferenciada y la de quien es capaz de asimilar paradójicamente la diferencia como similitud. Es importante puntualizar que el siglo XVII de la conquista novohispana, al menos en apariencia, ha superado el viejo debate del siglo que le precede sobre la existencia de almas y los naturales, aunque el asunto sobre la legitimidad del dominio continúe en estos momentos como herida abierta. Hay más notas para señalar los caminos de Quino. En la traducción de Bolton, Felipe Montes señala un hecho que es importante resaltar, lo cito. El reconocimiento de la vida y de la obra del padre Quino es producto del siglo XX. De alguna manera, la publicación en 1919 de Los Favores Celestiales expresa, vendría a ser la base historiográfica para los estudios sobre el pionero jesuita. Fin de la cita. El efecto llega incluso a un hallazgo arqueológico donde emerge un discurso últimamente puesto en entredicho. Cito nuevamente a Bolton. Durante esos años, el reconocimiento de la grandeza de Quino, iniciado por la publicación de Bolton, estimuló investigaciones encabezadas por otro destacado historiador jesuita, Ernest J. Burrus, cuya trayectoria historiográfica alcanzó la de Bolton y que culminaron en la búsqueda y descubrimiento de la tumba de Quino en su iglesia de Santa María Magdalena en Sonora. Y según las últimas notas, pues incluso parece que hay algo de dudas en si efectivamente esos son los restos o no de Quino, aunque bueno, el valor simbólico creo que ahí está presente. 24 años en la Pimería Alta, esa región geográfica mediada por el borde sur de Arizona y el norte de Sonora, es buen tiempo de aprendizaje. Entre este periodo y su muerte, acaecida el 15 de marzo de 1711, se escribe una historia particular. Las biografías suelen ser genéricas, poco atentas a los detalles. La de Bolton es una gran excepción. Por su parte, la generosidad autobiográfica de Quino nos ayuda a entender su vida en el día a día de sus favores celestiales. Crónica madura y testimonio evangelizador que describe una misión interiorizada. De la exposición astronómica con la que llega, por así decirlo, a la Nueva España, que muestra su vertiente intelectual al contacto con la realidad de una América ignota, los aprendizajes son muchos. El padre a caballo ha bautizado a miles, ha recorrido muchas leguas, ha convertido el cristianismo a pueblos de los cuales los propios capitales españoles empiezan a transformar sus imaginarios, ya no son aquellos salvajes, se ve que se puede dialogar, se ve que se puede hacer amistad con estos pueblos de la pimería. La empatía, pues, como forma de la comprensión, incluso la rebeldía. No existen demasiadas crónicas, al menos no las conozco, que detallen dicha paciencia. Bolton lo señala, lo cito. Eusebio Francisco Quino fue el misionero explorador más pintoresco de todo el norte de América. No fue el único, pero fue el más pintoresco. Descubridor, astrónomo, cartógrafo, fundador de misiones, magnate ganadero, ranchero y defensor de la frontera. Su biografía no cuenta solamente la vida de una persona notable, esclarece la historia de la cultura en gran parte del hemisferio occidental en los días de su colonización. Fin de la cita. De ese tamaño, pues, la obra de Quino. Nuestra Señora de los Dolores fue punto de entrada de Quino a la Pimería Alta en 1787. Es el esfuerzo inicial y también continuado de un imaginario de conquista espiritual. No solo es la conversión cristiana la que pretende el jesuita o la pacificación del indio,
sino y sobre todo una labor civilizatoria y política en las tierras descubiertas. La vertiente social fundacional es también, además, obra económica, base material. Quino introduce la cría de ganado y el cultivo de los frutos y cereales europeos en el noroeste. Como cartógrafo realiza además los mapas más detallados de la zona en sus tiempos. Es conocida que la extensión de la obra jesuita se funda en un principio de obediencia y de propagación de la fe que se proyecta en actitud para el servicio del prójimo. En Hispanoamérica, los ropas negras siguen, por ello, una vocación que los hace desempeñarse en múltiples tareas en las arduas y generalmente agrestes condiciones de su quehacer misionero. Cito a Bolton de nuevo. Un catálogo de las actividades de los misioneros sería extenso y variado, señala. En su rutina diaria, como los monjes de antaño, desempeñaban las tareas más humildes. Cocinaban, lavaban ropa, araban, sembraban, cosechaban, se afanaban con el ganado, hacían adobes, construían casas y erigían templos. Actuaban como enfermeros y médicos en las casas de los naturales. Durante las epidemias iban de un lado a otro sin tiempo siquiera para comer o dormir. Está ahí así. Desde San Agustín, creador de la primera regla monástica en el cristianismo, la configuración de un etos, de una identidad personal definida, ha sido una de las particularidades que determinan los modos de vida de la imitatio Christi. Aquí sostenemos que el etos jesuita se determina también por las características del contexto de la acción, por el escenario. Es cierto también que quizás los también llamados soldados de Cristo han sido no solo guardianes de la fe y de cierto grado de ortodoxia, sino al mismo tiempo en una interpretación horizontal al poder instituyente, han sido pueblo, humanidad solidaria y reconocimiento. Sin desconocer los juegos de poder por los cuales se llega incluso a hablar de una nación jesuita, el etos referido, y de ahí viene esta desconfianza que también tendrá que ver con la expulsión de los jesuitas, el etos referido se dirige también a constituirse como proyecto de transfiguración de la propia persona, fundado en principio por los principios doctrinales de la fe, pero abiertos al mundo de lo que ya veremos en qué sentido opera esta apertura. En algunas ocasiones, lo muestra la historia, el vínculo ha sido extraño en el espectro ideológico, como lo atestiguan también las teorizaciones marxistas de algunos círculos jesuitas en América Latina. Vayamos a la segunda parte. Conquista espiritual e imperio terrenal. Los proyectos evangelizadores de Quino enfrentaron avances y retrocesos. El jesuita debió ser un buen negociador con sus superiores para rehacerse de cada aparente fracaso. Bolton refiere un capítulo esencial, especialmente importante en la línea argumentativa de esta investigación, que revela una actitud activa de Quino en la defensa de Pimas, Ceris y Guaymas contra la esclavitud forzada en las minas del noroeste. Cito brevemente a Bolton. Quino hizo una petición a la Real Audiencia de Guadalajara. Declaraba que así había sido nombrado por el virrey misionero con los Ceris, Guaymas y Pimas de la Nueva Vizcaya, que los alcaldes mayores y otros funcionarios de aquella provincia, bajo color de repartimiento de sellos, les provocaban que fueran tomados bajo su voluntad para el servicio en las minas, aún antes de que hubieran sido bautizados en contra de lo asentado en varias cédulas reales, y que por causa de tal violencia estaban aterrorizados y se habían orillados a huir de la conversión al santo evangelio y a rechazar la suave regla de nuestra fe, poniendo en peligro no solamente el bienestar de sus almas, sino también la hacienda real. Interpretada en su contexto histórico, la denuncia de Quino pone en evidencia los casos en que la encomienda colonial provoca el efecto adverso al que se buscaba, generando, no pocas veces, sangrientas rebeliones, incluso en los indios bautizados. Hausberger señala al respecto este clima de animadversión a los indios neófitos, tan temibles en dichas ocasiones como los violentos apaches. Estos hechos son producto de una circunstancia específica, dice Hausberger. A los indios se les imponía el programa misionero, por lo menos en parte contra su voluntad, y la confrontación que seguiría de esto seguía existiendo de manera soterrada por décadas. Además, los colonos españoles realizaban frecuentes intentos por anular o disminuir los privilegios de los indios de misión, lo que obstaculizaba su libre explotación, maniobras que impedían la conciliación de los indios con el nuevo orden social. Hasta ahí la cita. No se debe olvidar que la estructura del programa misional jesuita del que Quino forma parte
De que Quino forma parte del complejo noreste novohispano tiene funciones específicas. Primero, predicar el evangelio entre los naturales y bautizar. Segundo, a partir de la creación de misiones y asentamientos, producir el fin de las sociedades seminómadas. La sedentarización se constituye como la base económica que permite la expansión de la red de misiones y la presencia de los colonos españoles. Citando a Ortega, Sabeck refiere que las misiones fueron una empresa colonizadora de la corona española y que los misioneros fueron los agentes, conscientes o inconscientes, de esta política. En ese entrecruce de circunstancias y posibilidades se escribe la obra de Eusebio Francisco Quino. Aún en las más rudas circunstancias, el fuego amigo provoca además rumores y falsedades respecto a sus objetivos, que entorpecen pues su misión. Ya establecido en Dolores, en 1687, tiene que enfrentar segundas oposiciones y cizañas. Escribe Bolton, lo cito de nuevo. En San Ignacio y en Imolis encontró a los nativos bien dispuestos, pero Nuestra Señora, los remedios estaban desconsolados. Satanás había estado muy activo ahí. Los indígenas le dijeron a Quino que no querían ser cristianos, ni tener un misionero. ¿Por qué?, preguntó Quino. En respuesta le dieron 5 razones. 1, habían oído que los padres mandaban ahorcar y matar la gente. 2, los padres mandaban trabajar y sembrar tanto por sus iglesias que no daban lugar a que los indios sembraran por sí mismos. 3, los misioneros metían tantos ganados que se secaban los aguajes. 4, los padres con los santos óleos mataban a la gente. 5, los padres engañaban a los indios con falsas promesas y dichos, y que yo también decía siniestramente que traía carta o real cédula del rey, nuestro señor, que los protegía del trabajo de las minas, pero que tal carta no traía si no la hubiera enseñado al señor teniente de Bacanuche. Esta carta donde pues era una exención de 20 años para liberarlos, ¿no? Para no estar condenados inmediatamente a ese trabajo en las minas, ¿no? Aunque Quino, fiel a su costumbre de continuar frente a los obstáculos y a los rumores creados, retratan la pugna pues, entre 2 poderes que a la larga van a ser decisivos en la futura expulsión de los jesuitas en las novísimas tierras coloniales. ¿Fue Quino un utopista? A estas alturas de mi discurso es más que claro que el contenido no refleja la promesa, el primer título, no lo cambio. El título de lo que hoy debería decir. ¿Acaso me podría justificar en Hegel, sin abundar demasiado en aquella frase tan hermenéutica, de que el búho de Minerva solo puede levantar el vuelo sobre el crepúsculo? La frase de la filosofía del derecho. Tal afirmación es obsoleta, sobre todo hoy cuando la filosofía debe estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Ser más útil que un discurso académico o una consigna ideológica a favor de viejos o nuevos dogmas. Pienso, adelantando un tanto las futuras conclusiones, que sí lo fue. Que sí fue útil. Lo fue en la medida de su compromiso ignaciano por la obra y la... En el pensamiento de un jesuita del siglo XVII, tal principio es suficiente. La variable lingüística era la clave. Esta parte también es interesante. Al igual que la primera evangelización, aquella llevada a cabo en el siglo XVI por franciscanos y dominicos en el centro de México, no se puede entender la presencia espiritual cristiana en la Nueva España sin el dominio del logos de las culturas originales. Para la Compañía de Jesús, tal precepto es fundamental, de tal modo que se convierte en un requisito. Cito, solo el conocimiento de la lengua autóctona permitía descubrir, señala Hausberger, los secretos del mundo de la espiritualidad paganos. Por esta razón, los superiores de la orden decretaron que en América ningún jesuita sería ordenado sacerdote sin haber aprendido una lengua indígena. Esta parte resulta fundamental en este proceso. El principio didáctico jesuita no implica en ningún momento que la adquisición de una lengua se traduzca en la aceptación de un sistema de creencias ajenas a la propia tradición, sino en las bases para conformar el dispositivo pedagógico de conversión de los pueblos no cristianos. Se trata, pues, de una herramienta lingüística política que no implica en ningún momento el abandono de la propia cultura dominante y hegemónica que se pretende imponer. La base se encuentra establecida en la canónica de la Compañía de Jesús y en los principios de Propaganda Fide, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
La acomodación a las más diversas circunstancias existenciales, el aprendizaje de idiomas extraños y técnicas de comunicación, refiere Hausberger, no significaron una hibridación o transgresión de la propia identidad, sino más bien llevaban a la solidificación de la pretensión universalista. Justamente los jesuitas fueron entrenados por su educación y formación religiosa a mantenerse firmes en su cultura y sus valores. Y digamos que pues la ductilidad de los jesuitas era una especie también de pragmatismo para el logro de sus propios fines evangélicos, lo cual no significara que lo hicieran con un sentido negativo desde su perspectiva, por supuesto. Es posible pensar también el interés lingüístico como recurso aludido en la estructura de una lógica del dominio del no europeo y no cristiano. Aquí esta parte es mucho más crítica, tal como lo sostiene Enrique Dussel, sin que ello signifique el reconocimiento pleno de su otredad. Sobre estas bases se ha construido, de acuerdo a nuestro filósofo, el mito de la modernidad y de la alteridad negada. Aquí cito a Dussel completamente, porque creo que vale mucho la pena. La colonización de la vida cotidiana del indio, del esclavo africano, poco después fue el primer proceso europeo de modernización, de civilización, de subsumir o alienar al otro como lo mismo, pero ahora no ya como objeto de una praxis guerrera, de violencia pura, como en el caso de Cortés contra los ejércitos aztecas o de Pizarro contra los incas, sino de una praxis erótica, pedagógica, cultural, política, económica, es decir, del dominio de los cuerpos por el machismo sexual, de la cultura, de tipos de trabajo, de instituciones creadas por una nueva burocracia política, etc. Dominación del otro es el comienzo de la domesticación, estructuración, colonización del modo como aquellas gentes vivían y reproducían su vida humana. Sobre el efecto de aquella colonización del mundo de la vida se construirá la América Latina posterior. Una raza mestiza, una cultura sincrética, híbrida, un estado colonial, una economía capitalista, primero mercantilista, después industrial, dependiente y periférica desde su inicio, desde el origen de su modernidad, su otra cara, deísmo. Hasta ahí la frase de Dussel. Vayamos a la última parte. Juicios de críticos de la historia hacia un posible cielo. Pasemos pues a la tercera parte de nuestra charla, que exige necesariamente, más allá de la iconicidad de Quino o de su importancia histórica, un balance crítico del significado del capítulo civilizado por la Compañía de Jesús en los confines de la cristiandad novohispana. Entre la utopía y la realidad, el sueño jesuítico no puede prescindir de los límites de sus propias posibilidades. La república cristiana ideal, aquella consagrada a llevar a cabo en el orden terrenal la Imitato Christi como forma de vida en una dimensión universal, se enfrentó, como hemos visto, a condiciones materiales, históricas, teológicas y políticas que tras la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 por Carlos III, revela dificultades de conciliar el dominio colonial con la espiritual. Cito a Hotberg. A través del programa misionero jesuita, el noreste de México fue integrado al dominio español y en su mayoría sus habitantes aceptaron el cristianismo. Pero de este proceso no resultó aquella sociedad ideal que habían planeado sus creadores. Para explicar el relato jesuita sobre la naturaleza humana, sobre el funcionamiento de las culturas y sobre las posibilidades de llevar a cabo un cambio cultural planeado. También profundas divergencias sobre el significado de la misión entre los misioneros y los colonos españoles, quienes aprobaban el programa misionero solo en la medida en que preparara a los indígenas para aceptar su papel de mano de obra y de productores agrícolas explotados. Fin de la cita. Aunque investigadores como el que hemos seguido en esta sección señalan que hay buenas razones para relativizar el carácter transgresor de la trayectoria de Quino, de acuerdo a todos estos elementos que se han estado argumentando, ¿no? De la perspectiva, de la propia perspectiva jesuita, de los modos pragmáticos, de la serie de estrategias que va utilizando Quino en la misión evangelizadora. Debemos comprender justamente sobre la base de estos límites las contradicciones de la persona y del personaje. En el jesuita, en Quino, se entreveran la misión y la utopía, el realismo pragmático y los deberes de la obediencia, el etnocentrismo
bien, toda esta perspectiva europea, y los principios, no digo que una apertura total, y los principios de apertura a un mundo nuevo como única posibilidad realmente de conectar con ese mundo del otro. El análisis crítico exige tomar distancia de la idealización, pero también del prejuicio a priori. A pesar de sus éxitos, Quino se convirtió en una figura controvertida. Su seguridad en sí mismo no gustó a todos y se le responsabilizó de algunas dificultades en las misiones. Sus informes entusiastas de la primería alta, su insistencia permanente en nuevas empresas expansionistas, pronto se consideraron contraproducentes, dice Tolkien. Entre los españoles no eran pocos los que abogaron por someter a los pimas al rey y a las acostumbradas formas de trabajo forzado mediante las armas, mientras que Quino les prometió a los indígenas la libertad de cualquier servicio personal por 20 años, que decíamos, en caso de aceptar la misión. Y aceptar la misión, pues era justamente integrarse. En 1695 las tensiones acumuladas estallaron en una rebelión de los pimas que ocasionó un río de sangre. Los límites de la utopía de Quino no fueron necesariamente geográficos, como por ejemplo no haber avanzado más al norte en la primería alta para encontrar nuevas vías hacia Asia, porque siempre también en el imaginario de Quino, según relatan sus biógrafos, siempre estuvo la idea de algún modo de llegar a Medio Oriente. Y esta sería como otra línea, ¿no? O comprobar in situ las tierras de la península de Baja California intuidas en las observaciones, saber que era una península y no una isla, sino también las resistencias de grupos étnicos como los apaches, que se resistieron por siglos al dominio colonizador, primero novohispano y luego norteamericano, y luego las rupturas también de algunos pueblos o los alejamientos de algunos pueblos como el pueblo seri, por ejemplo. La persistencia de comunidades y por consiguiente formas de vida de naturales no cristianos que se negaron al reducto catequizador, civilizador que representaba el jesuita, debió ser motivo de angustia en el devenir misional de Quino. Su muerte el 15 de marzo de 1711 en Magdalena de Quino, si bien no cerró el capítulo evangelizador en el borde de los territorios novohispanos, evidenció sus profundas contradicciones. Una hipótesis interesante, otro enfoque, para ubicar los contornos y significados de los caminos de Quino, se encuentra en el punto en que asume su propia identidad. El cosmopolitismo y sus metamorfosis no son casuales, pues responden, como todo el entramado formativo jesuita, a una idea y misión establecida: salvar el mayor número de almas posibles del infierno, literalmente. La asignación cultural o nacional de Quino ya era confusa para sus contemporáneos y él mismo no pudo determinarla con mayor claridad. En 1680, cuando la duquesa de Aveiro le preguntó al respecto, le contestó que era italiano por nacimiento y alemán por formación. Y más tarde, como hemos visto, se declaró lealísimo al rey de España, independientemente de la dinastía en el trono. Quino, en primer lugar, era jesuita, por lo tanto era un personaje supranacional. Tenía su patria donde se le necesitaba, conforme a las constituciones de la compañía, que, por ejemplo, cito, nuestra vocación es para discurrir y hacer vida en cualquier parte del mundo donde se espera más servicio de Dios y ayuda de las ánimas. La república utópica de las reducciones jesuitas en el noroeste novohispano se enfrenta entonces, en el caso de Quino y otros jesuitas misioneros, a las fuerzas que están transformando la base productiva y sociodemográfica en la expansión colonial española, cuyos principios afirmativos ubican la otredad indiana como estado de infancia, como minoría de edad. El juicio de Hausberger es aquí quizás radical, pero interesante, en el sentido de los imaginarios que habitaron la mentalidad jesuita europea, incluso la más ilustrada como la del propio padre Quino. Quino interpretó la alteridad de los indígenas como atraso en el curso escatológico de la historia de la humanidad dentro del universalismo cristiano, un exponente supranacional de una temprana globalización y como misionero un heraldo de una religión basado en el reclamo de su validez universal. Fin de la cita. Vayamos ahora sí al cierre. Al final, ante el juicio de la historia, más allá de la labor evangelizadora y fundacional del padre Quino, el legado civilizatorio es irrefutable. No hay cultura sin ciudad que la sustente, tampoco comunidad sin pensamiento a la altura de las circunstancias, sin compromiso en reconocer lo humano en la diversidad.
Eusebio Quino pudo ser teólogo, un connotado pensador europeo centralizado, pero entre el azar y la circunstancia fue jesuita, migrante intelectual y fronterizo, sujeto frágil en los márgenes de un imperio en construcción, incansable viajero de la acción. Sin ser filósofo declarado, ¿quién no lo fue? Pues la filosofía exige el dinamismo, una razón que no ignora el sentimiento, la mirada inquieta, la pregunta constante, la humildad del espíritu y el asombro, siempre el asombro que ensancha nuestra mirada en y sobre el mundo. Cuando veo y pienso la universidad en el horizonte de las ciencias y las humanidades, estos dos campos complementarios y esenciales, no puedo ignorar que, aunque las sombras moren, la filosofía se hace presente en formas diversas. ¿Por qué no extenderle aquí, en esta invalorable Universidad Autónoma de Sonora y en todo el país, su carta de existencia universitaria, atendiendo el espíritu de la reforma al artículo 3º constitucional, que incluye tácitamente su presencia en todos los niveles formativos de la educación pública? Este es un llamado, pues, a defender la presencia de la filosofía en la formación y en la formación universitaria en particular. Los evangelizadores, no todos, pero sí algunos fundamentales como Clavijero, Sagún, Las Casas, Alonso de la Veracruz, etcétera, fueron capaces de reconocer la otredad, la diferencia como constitutiva de la riqueza del mundo y del nuevo mundo que, aún en las violencias e injusticias opresoras, se construía en América. Defendieron la diferencia y la riqueza de un pensamiento diverso, alterno y plural, contrastante con la visión europea y occidental dominante. Dejaron de lado la blanquitud en la justa proporcionalidad de sus propuestas. Sus esfuerzos sentaron las bases de algo que hoy está vivo y presente, la filosofía mexicana en su pluralidad de circunstancias. He intentado, en los márgenes de mis conocimientos, apuntalar esta actitud, vocación y duda. Como señaladamente lo ha expresado Vasconcelos, el saber de mis hijos hará mi grandeza. Muchas gracias. Y agradecemos la participación, la conferencia tan rica, tan amplia del doctor Rolando Picos, y a continuación abrimos un espacio para intervenciones de los asistentes para platicar y dialogar con el maestro, ya sean por parte del público aquí presente o a través de internet. Yo creo que fue una conferencia con muchas aristas, con muchos temas que nos tocan directamente en el desarrollo intelectual e histórico de nuestra región y de la cultura mexicana en general, ¿no? Entonces, los invito con alguna participación. Si no lo hay, en lo que alguien participe y en lo que alguien me ayude a confirmar la parte de Teams, yo quisiera preguntarle, maestro, tratando de rescatar todo lo que apuntó sobre cómo el contexto, ¿no?, redefine la actividad jesuita o la resemantiza o la vuelve sui generis, ¿no? Es un contexto muy particular de la pimería. Iniciamos hablando del calor que tenemos, ¿no? Y siendo Quino tan distinto a otros jesuitas, ¿cómo podríamos caracterizar o qué elementos tendría, ahora sí que haciendo eco de su título, la utopía que Quino está planteando? Si lo concedemos que es un utopista y que tiene esa visión de ahí de, ¿no?, el criticón, a lo mejor de Gracián, todo lo demás, ¿qué utopía propone para el norte? Pues es que yo pienso el norte y creo que la utopía de América partió mucho tiempo de la América paradisíaca, la América verde, la América superabundante, y creo que nuestro contexto, al menos geográfico, es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo se las ingenia, cómo las arregla Quino para plantear esa idea de utopía en el desierto? No sé si me explico. Aunque sí ya empieza, bueno, volvemos a iniciar. Recuerdo que justamente esa utopía de Quino tiene que ver con esa interiorización, ¿no?, de esos principios jesuitas, ¿no?, con esa misión tan específica y tan determinada de esa Imitatio Christi, donde justamente en las condiciones más agrestes, ¿sí?, donde se hace mayor sacrificio, es donde se evidencia el compromiso, ¿no? Creo que en el caso de los jesuitas se plantean también los dos escenarios, ¿no? Sí,
la obra de conversión, ¿sí? La obra que está determinada por la propia compañía, pero la obra también de la construcción en lo real, en lo material, en lo físico, ¿no? De ahí, pues, este espíritu de Quino. Construir la utopía significa no solamente pensarla, sino hacer la acción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la utopía se hace a través de una praxis muy específica, a través de un encuentro con esa diversidad, a través de ese diálogo y a través de la creación de esas condiciones materiales para la expansión de la obra. Entonces, en ese sentido, Quino fue muy congruente, ¿no? Digamos, entre teoría y praxis. Yo creo que por ahí podría ser la clave de lo que yo visualizo en Quino, ¿no? O sea, el compromiso de la obra de Dios significa está en la tierra y en el cielo, por supuesto, ¿no? Y entonces creo que podemos interpretar a Quino en ese sentido y de alguna manera pues hay una voluntad sacrificial, ¿no? Que también el abandono entre los jesuitas, ¿no? Entre los jesuitas que vinieron a evangelizar a esta parte, ¿no? Sabían muy bien en lo que se metían, ¿no? Sabían muy bien lo difícil, ¿no? La soledad a la que estaban condenados, la zozobra en la que vivían, el extremo del clima, todos los peligros que rodeaban, y aún así por manifestar esa acción, en la misión misma, pues entonces proyectaban su voluntad y trataban de transformar, ¿no? En ese sentido, aquí quizás convendría resaltar la interiorización de los famosos ejercicios espirituales, ¿no? Entre la compañía de Jesús, ¿no? Estos ejercicios espirituales pues tienen este sentido de preparar el sujeto, al sujeto para poder enfrentar los más difíciles retos, y el más difícil reto es uno mismo, o sea, esa introyección, ¿no? Y a partir de este trabajo espiritual sobre uno mismo, es que se tiene ese valor, se tiene ese arrojo, se tiene ese convencimiento por llevar a cabo la misión. Yo creo que gran parte del pensamiento de Quino está fundamentado básicamente en el liderazgo, en la filosofía precisamente jesuita, en su formación que él tuvo desde toda su formación como seminarista. Sobre todo porque los principios básicos del liderazgo de estos jesuitas está basado pues en la autoconciencia, en el autoconocimiento, sus limitaciones y la grandeza que podrían lograr ellos. Otro de los pilares importantes para la formación jesuística es el ingenio, el amor, es decir, el compartir el conocimiento, porque gran parte de la filosofía jesuita, a diferencia de la filosofía de franciscanos, que se basa más en la humildad, en los jesuitas el conocimiento es el que priva, y yo creo que es lo que hace la diferencia en este personaje, porque hace una proyección del conocimiento adquirido con todos esos adjetivos que se le han calificado aquí, ¿no? Tienen su base en esa capacidad de liderazgo, en esa autonomía y en ese principio de heroísmo que fundamenta la filosofía jesuita. Yo estuve en Segno precisamente tomando un curso patrocinado por los familiares del padre Quino, y precisamente el jesuita nos hablaba de esa hermenéutica que usted menciona, porque de ahí tiene mucho sentido en la forma, la objetividad con la que se va a analizar al personaje. Definitivamente hay muchas aristas donde se puede ahondar en el tema. Desde el punto de vista hermenéutico, tenemos que ver el contexto, sobre todo, de lo que era el etnocentrismo y de lo que era el eurocentrismo que privaba en esa época. Por otro lado, tenemos el predominio de la corona, que fue también algo fundamental en la que la obediencia precisamente
estaba relativa hacia los principios de la formación cristiana. Entonces, por una parte, la defensa del alma, pero por otra parte, lo terrenal que exigía la corona. Entonces, yo creo que en ese punto de vista, la postura de Quino debe de haber sido difícil en el sentido de que estaba en medio de la corona y de la cruz. Entonces, yo creo que para redimensionar el valor de Quino en este contexto, es muy importante tomar en cuenta todas ese tipo de circunstancias, ¿no? Y sobre todo, eso a mí me lleva al reflejo de su personalidad, de esta misma formación cristiana, teológica, el concepto que le da a la ciencia también, porque en contraposición a la carácter científico que tenía Sigüenza y Góngora, pues se contraponen los principios religiosos con los científicos. Y hay una temática muy interesante que hizo un autor que se llama Julio Montané, un chileno que era historiador, ya falleció él, estuvo aquí viviendo en el estado de Sonora por mucho tiempo, y él tiene un libro que le recomiendo, se llama Intriga en la Corte, y precisamente hace un análisis de la personalidad que privaba en aquella época, tanto en Sigüenza y Góngora, en la décima musa y en el propio Quino, que tenían, pues digamos, conceptos muy diferentes, pero dependiendo de la formación y del contexto de su origen, ¿no? Porque la sed de saber de la décima musa y de Sigüenza se contraponían también con los principios religiosos del padre Quino. Aunque Sigüenza y Góngora también tenía una formación religiosa y entre comillas, Sor Juana, pues también estaba escudada en la religión para poder realizarse como mujer y como poetista y muchas pues virtudes que tenía cada uno de los personajes. Yo creo que esa interacción entre los tres personajes históricos para mí es muy interesante porque nos lleva a la época. Porque a veces damos una vista atrás y juzgamos y decimos, pero no nos ponemos en el contexto real de ese momento, ¿no? Siempre he pensado yo a veces que Quino quiso hacer muchas cosas, pero estaba limitado por la corona y limitado por la religión, porque se nota esa actitud de humano que él tenía para tratar de hacer las cosas, para conciliar con los indígenas. Y por otra parte, el peso de esa carga religiosa, porque inclusive en base a los ejercicios espirituales ignatianos, pues él se autoflagelaba y se castigaba. O sea, no era nada más decir, yo voy a hacer esto. Su conciencia le recriminaba también algunas cosas por su formación. Él había sido una persona que descendía de la realeza y tenía cierto carácter aristocrático por rama materna, y eso le daba cierto carácter de líder terrenal, digamos, manejo de las tierras, manejo del ganado. Cuando yo estuve allá, me tocó ver las plantaciones de uva, de manzana, que tienen todavía hasta la actualidad. Yo creo que eso lo traspoló aquí y en alguna manera ese liderazgo lo hizo hacer surgir toda la cuestión agrícola, ganadera, y el aspecto que decía muy importante de la mira que tenía hacia el oriente, también tiene su fundamento religioso y hermenéutico, porque si nos vamos a la historia, él tenía una devoción muy grande hacia Francisco Javier. Y Francisco Javier, él murió precisamente en la India tratando de evangelizar China. Entonces era como la meta de esa época. Y por otra parte, la influencia de su tío, el reverendo Martini, que era también reconocido en China por sus dotes, digamos, astronómicos,
y geográficos, él tenía dos imágenes de referencia muy grandes, su tío y su santo de su devoción, ¿no? Entonces yo creo que eso fue también una de las cosas que en el padre Quino fueron de peso muy grande para que él estuviera con la mira en el oriente. Sin embargo, después de la California, pues centra toda su atención. Y finalmente, pues Dios, como decía en sus favores celestiales, lo puso dentro de este centro, ¿no? Pues creo que para bien o para mal le engrandeció o transformó muchas de las cosas, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante todo el contexto de histórico que aborda, porque creo que yo estaba leyendo sobre el liderazgo de los jesuitas en abundancia y creo que muchas de las cosas que plantean está basado en estas hipótesis, y sobre todo la visión de Burrus y de Bolton se me hacen muy interesantes porque plantean desde un punto de vista moderno todas las actividades que él realizó, ¿no? Y las ensalzan, pero otras las critican. Sin embargo, yo pienso que dentro de este análisis, el contexto histórico va a ser lo más relevante. Perdón por extender aquí la explicación. Pues coincido, o sea, coincido con usted, digo. Creo que sí, Quino estuvo en medio de dos campos tensionales, digamos, ¿no? Y fue complejo tratar de equilibrarlos, ¿no? Pero sin fuera dudas, el carácter individual es fundamental en los jesuitas. Pero también estas contradicciones, ¿no? Porque los jesuitas veían, sí, que estaban luchando contra el diablo, ¿no? O sea, también, o sea, parte digamos, de la misión estaba en esta idea, ¿no? Ir contra Satanás, ¿no? Se trata de eso también, ¿no? Entonces, hay contradicciones, usted ya las marcó, ¿no? Pero creo que el resultado es muy interesante, finalmente. Toda esta parte que usted señala de este encuentro entre Sor Juana, Quino y Sigüenza también tiene una relevancia importante en un capítulo de ese siglo, ¿no? Y también en medio de eso, todas las formas. También hay que entender, bueno, cómo eran estos platos, ¿no? Cómo eran estos modos, por así decirlo, ¿no? Donde se cuidaban ciertas estructuras, ciertas formas, ¿no? Donde la crítica tenía cierto sentido y ciertos límites también, ¿no? Pero sin duda era muy pasivo. O sea, yo lo que veo aquí, ¿no? E insisto, desde el principio lo dije, yo me embebí en muy poco tiempo de todo esto que hemos estado señalando, para tratar de entenderlo y en cierto sentido de entenderme a mí en cuanto a mi pertenencia aquí a su mano, ¿sí? Que nunca lo había pensado y por eso hice este ejercicio que se inscribió dentro de una casualidad, ¿no? También que había estado trabajando a Gracián, ya más en el campo del moralismo y demás, ¿no? Y empecé a hacer algunas incursiones en el pensamiento jesuita, pero sin duda da para muchísimo, ¿verdad? No sé, por ahí tenían algún comentario, una pregunta. Bueno, yo no tengo mucho de conocerlos, pero quiero enfatizar, felicitarte, doctor, porque cuando los filósofos se atreven a acercarse a la historia, eso ayuda mucho. Es decir, no es que tú como filósofo estés filosofando, ¿no? Y tomes tu disciplina, sino que te estás atreviendo a entrar en ese asunto, y yo, que soy historiador, puedo decir que esa es una contribución muy significativa, ¿no? También lo veo por el lado de cómo puede revelarse el asunto de la espiritualidad, que es algo que los historiadores hacen a un lado, y me atrevería a decir, ignoran, ¿no? Se centra en la parte etnológica, antropológica, la misión política, la colonización, presidios, etcétera, pero toda esa parte que precisamente tú como filósofo puedes ver, se queda de lado. Y es muy importante.
Es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo una ocasión que estaba hablando con un amigo dominico y me decía él, para mí el orden de importancia es primero mis papás, después la UNAM, porque él había estudiado filosofía en la UNAM, y al último la UNAM. Él así me lo expresaba, mis papás, la UNAM y la orden. Entonces, en algo tan simple, tan sencillo, se puede visualizar lo complejo que es atender a este tipo de personas. Porque si a mí me preguntaran, yo me atrevería a decir que para este señor lo primero era la mayor gloria de Dios. Lo segundo era anunciar la buena noticia. Y lo tercero, claro. ¿No? O sea, haciendo como una analogía con mi amigo. ¿Por qué? Porque desde que tú te levantas vas a hacer todo lo que glorifique a Dios. Desde que pones el pie ya en el piso, vas a glorificar a Dios. Y cuando te vas a acostar, haces un examen de si lo que ibas a hacer para glorificar a Dios lo cumpliste o no. Si no lo cumpliste, pues al siguiente día hay que ejecutarlo, ¿no? Entonces es un día, otro día. Y eso es espiritualidad, es el modo de ser y estar en el mundo, ¿no? Es ser y estar en el mundo. Y eso es lo que te mueve, o sea, ese es tu motor, ¿no? Ya lo que diga la orden, pues están muy lejos, no importa lo que digan, yo hago lo que quiera. Entonces, pero lo que yo quiera para la gloria de Dios, es decir, no es lo que me da la gana, no es para allá. Entonces, yo creo que cuando la filosofía se acerca a este tipo de personas con una personalidad tan fuerte, ¿no? Que contribuyen y lo que ya ustedes saben. Gracias. Yo considero incluso que se puede, digamos, establecer un vínculo, digamos, los ejercicios espirituales, sabemos, son propios del estoicismo, por ejemplo, ¿no? Y van teniendo una deriva, ¿no? Llegan al cristianismo también, y sí, el otro punto que mencionas, bueno, la rebeldía, ¿no? Y el hacer lo que yo considero, pues tiene que ver con esas posibilidades. Primero también que me da la lejanía y la soledad, ¿no? Segundo, también el papel del liderazgo que tenía aquí, ¿no? O sea, era una figura respetada, lo seguían, pero también le tenían envidia, ¿no? Y tercero, la obra. Lo innegable de Quino es su legado, ¿no? Lo que no podía ser negado, que tenía que ser reconocido. Y creo que la personalidad de Quino es de esas personas que, si por él fuera, hubiera seguido hasta en el camino, hasta morirse en el camino, ¿no? Veo en sí una vida religiosa, espiritual y filosófica, porque eso es conciliable, creo. Y entonces, por eso es un gran ícono, ¿no? Y es fundamental para entender a esta región del país, ¿no? Para entender esta región geográfica en términos generales, ¿no? También la frontera y demás. Y vale mucho la pena, sí, este acercamiento de la filosofía a lo real, dejar de lado el mero discurso abstracto, metafísico, porque en filosofía somos muy dados a eso, ¿no? A establecer principios universales, también ese universalismo que criticamos, ¿no? Pues somos muy sustancialistas, ¿no? Y si algo he aprendido yo todos estos años es que la filosofía habla de lo que existe, de lo que pasa, de lo que me sucede, de lo que necesito resolver. La filosofía como ontología del presente, decía Foucault, yo me adscribo mucho a eso, ¿no? La filosofía como transformación, autotransformación, examen de sí mismo. Por eso reivindico la necesidad de que esté presente, porque creo que nos hace mejores personas, y si algo necesitamos en este país es recuperar esa visión de ser mejores, ¿no? De transformar. Gracias por observación. Sí, maestro. Primero, agradecemos mucho que nos hayas leído tan interesante conferencia. No estamos acostumbrados a la lectura de conferencias, pues por, tú sabes, no, la redundancia del discurso obligatorio para que el público no se pierda cuando es denso. A mí me ha parecido, sin embargo, muy claro
Muchas gracias por eso. Y quiero aprovechar para hacer algún comentario sobre Quino. Quino es jesuita. Cuando decimos o explicamos la palabra jesuita, jesuitas, casi siempre ponemos mucha atención y respeto. Históricamente han sido muy importantes y muy peligrosos, políticamente hablando. Razón por la cual fueron expulsados de todo el reino español. Quino en particular es una figura muy importante, emblemática, icónica. Cuando se puso en duda que los huesos encontrados en Magdalena fueran de Quino, molestó a mucha gente, porque era como, digamos, era un pecado. Poner en duda la existencia de la Virgen de Guadalupe o de Quino era como pasar a la religión. Siendo una figura tan importante y teniendo tantas, no sé si vale la pena decir una analogía, puntos negros que descalifican. Le pregunto, ¿existe una leyenda negra alrededor de este señor? Y si fuera así, o de qué otra manera, ¿se puede explicar que no haya sido considerado como candidato a santo? Era muy malo, quizás, no sé. Eso es lo que te pregunto. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Yo creo que en la vida y en su ejemplo, Quino sí suscitó más de una vez la ira de sus superiores, ¿no? Su rebeldía, ¿no? Su empatía, el estar siempre ahí en la mediación que era difícil para él. Puede considerarse de cierta forma que hay cierta leyenda negra, pero creo que la trascendencia, que lo que ha hecho, que lo que es evidente no se puede negar. Entonces, Quino es mucho más que sus detractores, ¿sí? Y también tuvo sus contradicciones, pero ¿qué sujeto no tiene sus contradicciones? Sobre todo sometido a ese contexto, ¿no? Donde tienes que conciliar lo espiritual y lo material. Se puede señalar, los biógrafos dicen, bueno, pues de repente tendería a cierta pedantería intelectual, por ejemplo, ¿no? El propio debate ahí con Sigüenza, pues podría verse por ahí, ¿no? Tendría a ser un tanto terco también, ¿no? Y eso no agradaba. A veces en ciertos contextos las voces disidentes, incluso al interior de la iglesia, ustedes lo saben, pues no son muy bien vistas. Pero creo que más allá de esas leyendas fabricadas, está la obra, insisto, ¿no? Y uno lee también en el acercamiento que yo hice en los últimos meses, desde que se empezó a gestar todo esto, que yo conocía la figura de Quino, pero luego empecé a leer la correspondencia, por supuesto los favores celestiales, hasta esta oblita que le dedica al padre Saeta, ¿no? Entonces veo un tipo muy brillante, muy irónico, muy sagaz, que posiblemente molestó cierta visión muy disciplinar de los jesuitas, ¿no? Porque se negaba a ese sometimiento, ¿no? Aunque siempre trató de conciliar, pero sí creo que por ahí vendría este asunto de la leyenda negra. Ahora bien, también yo mencioné también provocativamente la obra del Dr. Dussel desde una perspectiva, ¿no? Que le habla de una colonización de las subjetividades, ¿no? Del mundo de vida, ¿no? Una colonización del mundo de vida que era fundamental, pues, para la instauración de una de las formas de la modernidad, que fue el cristianismo, en medio de todas las contradicciones que ello significara. Creo que por ahí también hay una beta que se ha trabajado, que se puede seguir explorando, pero que en ningún caso
implicaría una descalificación hacia la figura. Simplemente revelaría que él era parte de una estructura, que también lo señalé al final de cuentas, no podía salirse de ahí, de esa estructura, ¿sí? Porque esta cuestión disciplinaria es fundamental. Sin esta disciplina, los jesuitas no podían haber llevado a cabo esta tarea en una región tan agreste, ¿sí? Gracias. Iba a comentar algo más. Con respecto a lo que estaba comentando, que si no lo han tomado en cuenta al padre Quino para alguna, para canonizarlo. Sí, pues yo sí, yo soy trabajador de ahí de donde está los restos del padre Quino, o sea, y el día 3 de marzo vino gente del Vaticano, vino gente de Lima, hicieron unos estudios que está en proceso de canonización, ¿no? Pues será porque hay un papa jesuita, ¿no? La verdad que a lo mejor sí, pero sí. Esa es la primera noticia, qué buena noticia. Pero esto no es moda, no es novedad, no es por el Papa Francisco. Tiene alrededor de 30 años el proceso de beatificación del padre Quino. Yo tuve la fortuna de conocer al reverendo Domenico Calarco. Él es quien llevaba la causa de beatificación por más de 20 años. Y yo estuve en su oficina en el Vaticano. Me enseñó alrededor de 400 obras que se han publicado del padre Quino ahí en todo el mundo, en todos los idiomas. Y precisamente él estuvo luchando mucho a instancias del padre Burrus y del padre Bolton porque se llevara al altar al padre Quino. De hecho, se ha hecho un estudio muy minucioso porque se le tiene que atribuir ciertos milagros, ciertos favores celestiales, como él lo llamaba, para que pueda subir a cierta categoría religiosa. Hasta donde va ahorita el proceso es que se le ha llamado venerable cuando tienen una asignación de carácter milagrosa atribuida a ese personaje. Se necesitan 2 milagros para poder elevar al carácter de beatificación y después subir al de santidad. Entonces ahorita está considerado ya desde el año 2019, en la pandemia, se transmitió por medio de Zoom la ceremonia de Desegno Italia, donde ya se le da el carácter de venerable. Entonces, ahorita está categorizado en esa dimensión, con miras a que el padre Quino sea beatificado. Sin embargo, a raíz del fallecimiento del padre Domenico Calarco, que sucedió también en la pandemia, se ha detenido ese proceso, pero sigue el proceso de canonización en pro de la santidad del padre Quino. Y eso es muy debatible porque tuvimos una discusión muy amplia allí con el reverendo. De hecho, desayunamos ahí en el Vaticano y estuvimos hablando sobre esto. Yo le decía que muchas veces un milagro, desde el punto de vista científico, porque yo soy médico, no puede ser tan justificable como ellos lo proponen. Pero lo que sí es innegable es la devoción y la fe de miles de creyentes, que eso sublimaba ese carácter de religiosidad hacia el contexto que ellos le quieren dar al padre Quino, ¿no? O sea o no sea santo, la obra está allí. Sí. Lo mismo, yo como médico me he dedicado a estudiar los huesos del padre Quino, que fue el estudio inicial que yo empecé a hacer desde hace 32 años. Conocí al arqueólogo Arturo Romano, que él fue quien estudió la caja número 2 o el entierro número 2 en Magdalena de Quino, en base a todas las descripciones sobre el sitio donde estaba sepultado el padre Quino. El padre Campos, en el acta de defunción del padre Quino, detalla que está enterrado entre el segundo y tercer sillar
de la iglesia de Santa María Magdalena de Buquibal. Entonces, hubo una confrontación porque hubo el traslado de otros dos sacerdotes hacia ese mismo sitio, desde San Ignacio, de San Ignacio, que es una población cercana a Magdalena. Se trajeron dos cuerpos de otros dos sacerdotes. Sin embargo, se han hecho varios estudios, y al menos antropológicos, antropométricos y históricos sobre esos dos personajes, y hay alrededor de 69 testimonios de que los restos puedan corresponder al padre Quino. Por otra parte, hay otros testimonios que nos niegan que puedan pertenecer al padre Quino. Finalmente, yo creo que por uso y costumbres, pues ya son de él. Y la otra es que, haciendo estudios ya antropométricos, la figura del cráneo y el estudio antropométrico de todos los descendientes de las hijas de las hermanas del padre Quino dan las características muy similares a algunos rasgos faciales del padre Quino. De hecho, hay algunas alteraciones genéticas, como la deformación que tiene en el esternón, que yo hice algunos estudios en descendientes del padre Quino, y existe alguna congruencia con ese tipo de malformaciones. Entonces, la genética también tiene algo que ver en este aspecto. Y yo creo que no podemos decir categóricamente no son. Creo que hay fundamentos a favor y fundamentos en contra. Desafortunadamente, con los estudios de carbono 14 que se le hicieron, no se pudo resolver ese enigma, porque los tiempos que da el carbono 14 son por miles de años. Entonces, no son tan precisos como para decir corresponden a ese momento histórico. Y por otra parte, los estudios de DNA no fueron posibles, porque al extraer la osamenta, después de estar 300 años sepultados, se pulverizan. Entonces tuvieron que sufrir un proceso de plastificación de los huesos para poderlos conservar de una manera estructural. Entonces, hay que recordar también que en los años 70 no había la tecnología que había ahorita, porque dicen es que es tan fácil hacerle un estudio de DNA, pero no se contaba con la tecnología. Entonces, yo creo que lejos de tratar de desgastarnos en si son o no son, yo creo que hay elementos de juicio bastante respaldados científicamente como para pensar que pueden ser representativos del padre Quino. Y siempre quedó en mi conferencia, yo digo que son los huesos representativos del padre Quino. Yo jamás he mencionado son los huesos del padre Quino, porque sean o no, yo creo que la figura y la obra del padre Quino va a ser totalmente trascendente, superior a la representación física que tenga, ¿no? Esos elementos. Es algo simbólico, ¿no? Sí, sí, exacto, coincido, ¿no? Es que es interesante realmente conocer gente que ha estado muy cerca, que conoce mucho más que uno, por supuesto, ¿no? Y insisto, mi esfuerzo ha sido tratar de desarrollar una entrada para pensarlo en otra dimensión, en esta dimensión filosófica. Será muy interesante, por ejemplo, tener mayor noticia de su proceso formativo, precisamente en Alemania, ¿no? De las ideas, las corrientes filosóficas, porque estudió filosofía, o sea, todos los jesuitas, también teología, filosofía, pero ¿con qué se identificó en esa filosofía? Evidentemente le haber tocado pues filosofía moderna, ¿no? Pero también al mismo tiempo esto entraba en contradicción con ciertos principios dogmáticos jesuitas. Entonces ahí está esa tensión, ¿no? Ahí está esa tensión. Yo estuve invitado por la fundación de Quino, que son toda la familia Quino. Estuve un mes allá, estuve en Segno, estuve en Trento, estuve en Ingolstadt. Estuve en todas esas áreas tomando fotografías, tomando cursos con los jesuitas, y pude tener la oportunidad de conocer un poco
los principios filosóficos a los que usted muy interesantemente aborda, porque yo había abordado el conocimiento de Quino desde el Quino hombre, desde el Quino vulnerable, el Quino capaz de enfermarse, porque mi conferencia habla sobre las enfermedades del padre Quino, aquí en su estadía aquí en México. Y sobre todo allá conocí un poco más sobre esa enfermedad que le dio que le hizo que se agregara el nombre de Francisco, porque él tuvo una septicemia, una enfermedad que es a través de una herida se infectó su sangre y le dio lugar a un problema que se llama septicemia. Eso, al estar al borde de la muerte, él pide al padre, implora al padre Francisco Javier que le devuelva la salud. Y por aras del destino o por milagro, recupera la salud y él dedica su vida a los votos religiosos y además se agrega el nombre de Francisco. Entonces, cuando uno conoce todo el contexto, va viendo cómo la personalidad se va forjando a base de experiencia, ¿no? Entonces, el conocer, el estar allí en Trento, el ver su cama, el ver su huerto, lo hace uno reflexionar desde otra dimensión. Porque a mí me tocó conocer también un retiro espiritual, una abadía de San Romero, donde él iba a hacer sus ejercicios espirituales ignacianos. Entonces, cuando uno está allí, pero cuando estuve allá, me hicieron ver la otra cara de la moneda, la que usted está observando, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, pues. Quienes somos docentes, yo creo que tenía un carácter totalmente de intervención didáctica a la hora de hacer vamos a decir, esa forma de catequizar, porque no es hacer una conversión o una civilización, sino es una educación, por lo que escuché en la conferencia. Y lo que me sorprendió fue ese momento en que se enfrenta contra un grupo de indígenas y le pregunta por qué no quieren ser transformados, ¿no? Y cambiados. Y en ese reconocimiento de a quién estás convirtiendo en ese encuentro con el otro, en entender un poco su contexto y sus ideas, y en las demandas que estos le hacían de el por qué el imponer la supremacía de una doctrina destruía su propia identidad, pues también uno tendría que pensar como docente, cuando va al aula, intenta mostrar ciertos conocimientos o enseñar ciertas técnicas, pues entonces estás también rompiendo, ¿verdad? Una forma de vida o una forma de ver ese pensamiento, ¿no? Que puede ser agresivo, ¿verdad? Con el rompimiento de lo que los jóvenes traen en sus propias ideas y luego cómo retomar la forma de intervención para realmente llevar a cabo la transformación, ¿no? Es decir, es un replanteamiento filosófico educativo. Podemos tomar de lo que nos acaba de mostrar en su conferencia, tal vez él como lo asimiló de manera personal todo su contexto y toda su identidad como familia, como por lo que era, sus aspectos por lo que pasó, la orden a la que pertenecía, pero también su propia visión de vida y su compromiso con no solamente venir a imponer una visión de las cosas, sino de ver cómo se enseña y cómo adecuarlo al contexto, porque, como lo mencionaba el profesor, uno a veces como profesor también se dice, bueno, es que este es el momento en lo que tenemos que aprender o enseñar, y luego la realidad te hace confrontar y decir, caray, no cumplí con la misión. Y entonces
¿En dónde es lo que tengo que transformar? Bueno, a eso me llevó de reflexión y agradezco mucho las ideas que nos trajo el día de hoy. Muchas gracias. Los temas, la verdad, eso da para otra conferencia. El tema de felicidad y educación es una de las cosas que trabajo sistemáticamente. Aquí mencionaría un poco a un filósofo mexicano, Luis Villoro. Villoro habla de las razones del otro, de lo importante que es entender las razones, y no solamente entender, comprender, ¿no? Sino ser empático y ser proactivo con el otro, ¿no? Se trata de respetar las razones del otro, ¿no? El respeto a las razones del otro es la forma básica del reconocimiento. En el caso de nosotros, las profesoras y los profesores, cuando estamos con nuestras y nuestros estudiantes, se trata de asimilarnos desde la igualdad y desde la posibilidad de la co-construcción del conocimiento. O sea, lo que hacemos en las aulas no es solamente repetir cosas, ¿no? En filosofía decimos, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar. El filosofar siempre es acompañado, ¿sí? Cuando trabajamos, las profesoras y los profesores aprendemos, ¿sí? Aprendemos. Eso es fundamental. Aprender y también diría divertirse, ¿sí? En la medida de lo posible. Yo sé que esto suena muy casi utópico, ¿no? Pero sí, ¿no? La labor de la enseñanza debe tener una vertiente hedonista, una vertiente de felicidad, no debe ser una cuestión frustrante. Por eso empecé con la cita de Wolfgang, ¿no? Decía, uno no puede ser deshonesto, no puede andar afirmando lo que uno no cree. Ese es un principio pedagógico básico. Se trata de una cuestión de autenticidad, ¿sí? Y si vamos con lo que hemos estado mencionando con Quino, pues Quino fue una persona muy auténtica que muestra su pensamiento y lo muestra en la acción también, ¿no? Que asume sus contradicciones. Y bueno, ¿qué es eso? Sino la vida misma. Todos estamos en esa dimensión. Entonces, fue muy humano, ¿sí? Fue muy humano en ese sentido. Y yo creo que lo que no tenemos que perder los profesores, las profesoras, es justamente ese rasgo, ¿no? De humanidad. De repente ciertos modelos pedagógicos, me llevaría a otra conferencia, las competencias famosas y demás, ¿no? Nos llevan a olvidarnos de eso, ¿no? Que finalmente lo educativo es la labor más humana posible, ¿sí? Hannah Arendt hablaba de lo educativo como el recibimiento, como el acogimiento, ¿sí? O el recibir a esas nuevas posibilidades de esperanza, ¿no? Pero bueno, si me invitan otra vez, hablamos de esto. Sí, ¿hay alguna otra participación del público? Participativos, estamos también libres. Para cerrar con un comentario que sintetice, yo creo que eran, repito, muy amplias las aristas, pero seguramente podríamos concluir pensando en esa transición de la que usted habló, en esa transmigración de un Quino, ¿no? Que llega y cambia, ¿no? Llega con 40 años, se fallece ya casi a los 70, y que lo menciona entre tanta tensión, habla del inicio de un Quino barroco, un Quino que pelea, ¿no? Intelectualmente con Sigüenza, y un Sigüenza ultramoderno, es un Sigüenza cuasi ilustrado, ¿no? De la ciencia moderna. Y está un Quino todavía, mencionaba usted, ¿no? Citando ahí a otro medieval todavía, en cierto, ¿verdad? Pero tenemos 20, 30 años después un Quino que está discutiendo con intelectuales de Europa sobre la peninsularidad de California, que está mapeando, que está argumentando ahora sí desde esa perspectiva moderna que en ese entonces tenía Sigüenza, que ahora se vuelve tan criollo, como decía el maestro, tan localista, ¿no? Que migra de preferir Asia por América y luego prefiere Sonora en lugar de preferir Asia, pues fue un poco también cuestión de suerte, ¿no? A dónde le tocó, ¿no? Pero sí. Mi pregunta va sobre el intersticio. ¿Podemos hablar de Quino como un intersticio entre un sujeto barroco y un sujeto ilustrado?
está en medio de esa tensión también intelectual. Y le pregunto por lo meramente filosófico, que es su área, ¿qué podemos ver de la filosofía, digamos, que podemos heredar de Quino, o qué apunta, qué aporta Quino a ese siglo XVIII, que va a ser el siglo de las luces, y en qué se despega, o al contrario, a lo mejor, de qué se aferra a la filosofía barroca? A ese punto me refiero, a la tensión intelectual que sufre el sujeto y esa transformación de la mente. Pues es una pregunta muy interesante, la verdad. Sí creo que hay una transformación, una transfiguración. Mencionaba en la colega Cristina Ríos que dice, bueno, es que le sucedió a muchos evangelizadores, ¿no? Que se sensibilizaron, ¿no? Que cuando llegaron de Europa, asumieron el lugar del otro, ¿no? Y empezaron a defender, ¿no? Y cuestionaban incluso en el siglo XVI, cuestionaban por qué su juzgamiento, ¿no? Entonces yo creo que Quino, pues en algún momento sí también, se va alejando de este barroquismo, porque ya la certeza es lo que está haciendo. Está construyendo su certeza en la obra, en la experiencia, ¿no? Por otra parte, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, va a ser un siglo antijesuita, ¿sí? Antijesuita, totalmente, ¿no? Los jesuitas van a estar, digamos, juzgados durante mucho tiempo, ¿no? Y van a ser vituperados, ¿no? Voltaire, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. O sea, ahí sí la leyenda negra se va a construir de manera muy fuerte, ¿no? Pero por eso yo decía que habría que salirse de esos lugares comunes, de esas interpretaciones tan sustancialistas, ¿no? Y analizar las particularidades, los procesos, ver esto desde un punto de vista hermenéutico crítico, ¿no? E integrar los distintos tipos de conocimiento, la perspectiva histórica, lo etnográfico, lo etnológico, en fin, para tratar de tener, digamos, una imagen lo más real, ¿no? Aquí diría también, otro motivo de charla, ¿no? De trabajar lo analógico, ¿no? Trabajar lo analógico, como lo hace el doctor Belchor, en esos procesos de interpretación. Sí, por un lado está esto que se va a ir abriendo, ¿no? O sea, el ideal de la ciencia, ¿no? Sí, en la configuración de las nuevas formas de pensamiento, ¿no? Y en la consolidación de las tradiciones filosóficas, ¿no? Racionalismo, empirismo, ¿no? Y en todos esos debates que se van a dar. Y creo que una de las cosas que intenté marcar, aunque quizás no insistí demasiado, es en este asunto de cómo se va creando una modernidad, ¿sí? Y cómo esa modernidad, el mismo barroco es uno de los, digamos, es uno de los capítulos de esa modernidad que sientes una modernidad contradictoria, ¿no? Veamos un poco, ¿no? Antes del barroco, ¿qué tenemos? La exaltación, la exaltación de todo este periodo del siglo, de lo que sigue del Renacimiento, perdón, del Renacimiento, ¿no? Del Renacimiento, que es esta nueva antropología central del hombre, esta idea de la dignidad humana, del tipo de la Mirandola, ¿no? Esta idea, un gran proyecto, ¿no? Luego el barroco es lo contrario, ¿no? Es lo contrario, es el contraste, la decadencia, ¿sí? El desengaño, ¿no? Y luego la Ilustración, que es, bueno, la contradicción de ese barroco, el intento de superación, ¿no? Y así, ¿no? Tendríamos, pues, estos movimientos de la historia, y cómo estos movimientos de la historia van configurando estas diferentes formas de subjetividad, ¿no? Y van obviamente nutriendo las perspectivas filosóficas y los debates filosóficos. Entonces sí es muy interesante, pero no creo tanto así como que fueron ilustrados, no, o sea, pero claro, hay elementos que se van dando, ¿no? Se va configurando una visión distinta, ¿no? Parte de ese proceso de esa. O sea, son rupturas, como no se me olvida, cuando yo estoy en doctorado, llevamos un seminario que tenía que ver con rupturas y continuidad del discurso, ¿sí? O sea, eso es lo que hay en historia, ¿no? Hay rupturas y hay continuidades, hay ciertas cosas que permanecen y se van transformando también, ¿no? Y sobre eso podemos establecer
un análisis cultural. Y eso es bien interesante, ¿no? Sobre esas rupturas y esas continuidades. Y nos permite interpretar muchos fenómenos culturales y cómo se manifiestan ahora los procesos identitarios, que ese es el punto también que está por ahí sugerido en lo que yo he querido compartir, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo nos asumimos? De tal forma, yo lo dije, tenía que venir aquí, pero tenía que venir a decir algo que tuviera que ver conmigo al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí. Maestro, y si no provoca otro comentario del público, ya aprovechando este último apunte que hace y nos compartió una experiencia autobiográfica, nos explicó su interés, ¿no? Nos explicó cómo el contexto definía también aquí, ¿no? Creo que ha trasvasado, ya, además de este legado material que está allí, ¿no? Tenemos el vestigio, lo que quedan de las misiones, pero en el diario compartimos algo, hay una herencia, digamos, identitaria de nosotros, de esto que podemos ver. Yo creo que sí, los sonorenses. Claro que sí, está en ese etos que se ha construido, ¿no? También, etos que se comparte también con cómo se fueron generando las identidades en el norte del país, en el noreste y en el noroeste, ¿no? Siempre zonas complicadas, con climas difíciles, con condiciones difíciles que van generando un tipo de sujeto con ciertas características, una personalidad. Yo creo que ahí está la huella, ¿no? Ahí la puedes ver, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esta propia universidad se ve que ahí está. Maestro. Y esa devoción viva que él trajo también sigue vigente, porque lo acabamos de ver ahora con el vandalismo no sé si se enteró, que llegó un sujeto que dicen que estaba bajo efecto de drogas o con otras mentalidad con respecto a la Santa Muerte y otras creencias, llega, destruye la mayoría de los santos de ahí de la capilla de San Francisco, y de hecho la caja donde estaba exhibida desde la pandemia, una caja de madera donde estaba exhibida San Francisco Javier, fue vandalizada y la imagen de San Francisco pues rodó por los suelos y se dañó algunas estructuras de la imagen, ¿no? De las esculturas. Y se vio como hubo una respuesta de la gente pues en contra de esta persona, ¿no? Y sobre todo defendiendo todavía la fe, y eso lo vemos el 4 de octubre, con todas esas peregrinaciones y todo ese tipo de manifestaciones que todavía pues nos remontan a esa fe y esa devoción que él impuso aquí en nuestro pueblo y que nos da una identidad, porque si en el centro son guadalupanos, aquí muchos son devotos de San Francisco, ¿no? Sí, pues tiene que ver finalmente con más allá de la fe, incluso diría yo, con la tradición, ¿no? La tradición es con lo que tú te identificas finalmente, ¿no? Y la tradición es algo que ahí está, como dice Gadamer, no la puedes negar, ahí está, no te puedes salir de ahí, ¿no? Tan fácil, por lo menos, ¿no? Y bueno, pues, creo que esa tradición es lo que se va nutriendo también de muchos otros elementos, viendo en el contexto de nuestra cultura actual, ¿no? Donde esa tradición interactúa con otras tradiciones, ¿no? Ahora se ve como que ya no es una tradición única, sino es una tradición que se puede nutrir con otras tradiciones, pero que se conserva en lo esencial. Yo particularmente me defino como un escéptico, filosóficamente, lo más cercano a la hermenéutica, no soy nadie. Pero eso no significa que yo me autolimite para no explorar temas que tienen que ver con la religiosidad, porque la religiosidad es un fenómeno histórico, ¿sí? Que tiene sus consecuencias prácticas en los procesos de subjetivación y de la construcción de identidades. Entonces yo creo que hay que abogar por la tolerancia, ¿sí? Pero por supuesto que siempre en contra de cualquier destrucción de esas tradiciones. Y en todo caso, si vamos a seguir aquí, ¿no? Pues se va a seguir aquí, ¿no? Pues que se siga en la obra, ¿sí? No solo en el discurso.
Y sobre todo está muy vigente esa mezcla, ese sincretismo cultural en la misión de San Javier del Bac, donde vemos un retablo muy colorido, rico de elementos indígenas y del barroco y de elementos religiosos. Entonces, a mí se me hace muy interesante toda esa fusión que ha habido cultural, porque habla de nosotros mismos, ¿no? De lo que fuimos y pues hay gente que ya no tiene tanta creencia religiosa, pero los testimonios de lo que fuimos ahí están y muchas de las emociones que se transmiten, yo las he vivido ahí en la capilla de San Francisco y es algo que está vigente, pues. Sí, forma parte de esa identidad que nos hace que tenga sentido vivir en una determinada región, ¿no? Y nos conecta, crea comunidad, que es lo más importante. Somos diversos por naturaleza, pero hay ciertas cosas que nos conectan, hay ciertos hechos históricos que nos conectan, y eso es importante, ¿no? Se trata de vivir con los otros, ¿sí? De conectarse con los otros, entonces sí, coincide. Parte de la conexión que hay entre los diferentes pueblos indígenas autóctonos que hay todavía, la vamos a vivir ahora en esta semana entrante del 19 en el Festival Quino. Entonces ahí se van a juntar, va a ser otra muestra de lo que está. Es que ha hermanado la papaguería de México con la de Estados Unidos, tratando de no crear ese muro que se está creando físicamente, quitar barreras para que la historia y las tradiciones y las costumbres sigan prevaleciendo, ¿no? A pesar de todo. Eso es bien importante, ¿no? Crear frente a los muros, crear fuentes de comprensión hermenéutica culturales. Finalmente, esta región es una región que está integrada. Sonora y Arizona están integradas históricamente, eso es innegable. Entonces, eso es bien importante. Eso finalmente llega a ser un asunto ético. Bueno, tristemente el tiempo nos juega en contra, pero invito todo al público, ¿no? A continuar la charla aquí con el maestro. Aquí quiero agradecer muy especialmente por su conferencia, por todo lo que nos compartió, agradecer a todos los asistentes, tanto en línea como los que están aquí en la sala con nosotros, por sus preguntas y sus comentarios, y también a nombre del comité organizador de Norma del Departamento de Letras y Lingüística, agradecerles por habernos acompañado en esta edición, en todo este ciclo de conferencias del seminario y taller permanente de filosofía de la universidad. Los invitamos para el próximo semestre al ciclo con el programa que está por publicarse y pues los dejamos en compañía del maestro aquí para continuar la charla. Sin más, pues quiero cerrar agradeciéndole al profesor y siguiendo invitándolos para posteriores participaciones, ¿sí? Pues muchas gracias y un aplauso para el maestro.